tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Aleluya, Él lo vamos a seguir por siempre y amar por siempre. Seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. 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 Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. 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 No hay monte tan alto que pueda conmoverte, Señor. De nada dudaré, en ti está mi fe. Nada podrá vencerte. No hay valle tan bajo, Dios me guías aún en temor. Te obedeceré, en ti confiaré. Tu promesa seguiré. Nada me mueve, oh no. Rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor. Yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. No hay río tan ancho y me cuidas con tu gran amor. Estoy firme en mi fe, yo esperaré. Tu promesa seguiré. Nada me mueve, oh no. Rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor. Yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Vivo estoy, muy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Vivo estoy, muy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Vivo estoy, muy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, muy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, muy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, muy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodea a mí. Nada me mueve, oh no. Rodeas lo que me rodea.
yo creo que el tener niños a nuestro alrededor, eso es motivo para hacer fiesta, ¿verdad que sí? Ya cuando dejan de ser niños como que ya no. Yo les digo que los niños cuando están chiquitos el llanto es como música. Pero ya nada más crecen, hermanos, son dolores de cabeza, ¿verdad? Ya no es igual. No, no se cree, hermanos, los hijos siempre son niños. Para los papás realmente no dejan de ser niños. Aunque sean adultos y tengan sus propias obligaciones, ya sus capacidades para hacerse valer y vivir. Para los papás siempre, hermanos, está la preocupación de los hijos, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Eso no cambia. Amén. Así de que Dios bendiga a todos los niños y todos los que son como niños. Amén. Así en malicia, que son gente noble, gente buena, que no hay maldad en sus corazones. Dios bendiga a esa gente, y de los demás, pues Dios tenga misericordia. Amén. Gloria a Dios. Los voy a dejar un ratito así, hermanos, porque quiero dar una palabrita de gratitud y de reconocimiento a los hermanos que el día de ayer nos auxiliaron con el trabajo. Ya algunos que entraron al comedor se dieron cuenta que ya prácticamente ya está casi en función la cocina y el comedor en su máxima, ¿no? Y eso se debe a que el día de ayer pues vinieron algunos hermanos a ayudarnos para hacer limpieza a la estufa, todas las cosas que se van a ocupar ahí. Ya están nada más para prenderse, hermanos, ya están ahí listas. Así que Dios bendiga al hermano Juan, que vino a ayudarnos, al hermano Mateis. Dice el hermano Mateis, dijo, es bueno para convencer al hermano Oliverio. Me convenció. Sí, pues no creo que porque no quiere venir, es que él trabaja en domingo. Él tiene negocio y hace negocio en domingo, perdón, en el sábado. Y pues decidió venir. También estuvo con nosotros el hermano Tony Castro. ¿Dónde está el hermano Tony? Allá anda dando clases, creo. También vino a echarnos la mano y fue una bendición también el verlo ahí sirviendo al Señor. ¿Quién más estuvo con ustedes, hermano? El hermano Pedro. ¿Dónde está el hermano Pedro? No lo veo. Pero también estuvo el hermano Pedro. Ya acá está. Ahí, pues dígame que ahí está, hermana. Dios, ahí lo tiene al lado. Sí. Y también, hermanos, pues ya oyeron al hermano Jacobo. Dice el hermano Jacobo, ya te me la pasaron, ¿sabes? Así rascándome la panza nomás. Y ahora qué bonito es venir a servir a Dios. No se quieren ir, hermanos. Terminamos de trabajar y dejamos medio recogido para que la hermana Julia ya no batalle mucho el domingo. Y no se quieren ir, ahí están viendo. Y el hermano Humberto, hermanos, que es nuestro ingeniero de planta aquí en la iglesia, a él se debe que tengamos buena instalación eléctrica, funcionando sus abanicos, la instalación del aire industrial que ya tenemos, y también nos electrificó ya la cocina el día de ayer, hermanos. Así que ya está ahí también en función. Así que gracias a Dios por los hermanos que Dios nos ha dado y que se prestan. No sé si se presten o al Señor algunos los obligue, no lo sé. Eso solamente Dios y ustedes. Pero que Dios los mueve, hermanos, a estar aquí. Para nosotros los que ya estamos acostumbrados es una bendición venir. Yo honestamente hasta sueño a veces que no estoy aquí, estoy con el hermano Meni. Hermano Meni, mañana vamos a hacer esto. Hermano Meni, piensa en esto, acuérdeme de esto. Y siempre estamos en este asunto aquí. Yo les había prometido a los diáconos ponerles escalera para que no tuvieran que sacarla y subir para ir a revisar el aire, lo que tenga que ver allá. Ya de algún tiempo, pues esta vez ya también nos concedió. Ya no hay problema de que sácala, que ponla en su lugar y vuelva a meter, no, ya pueden salir y fácil suben hasta arriba para atender lo que se tenga que hacer. ¿Cómo no? Le da un aplauso al Señor, hermanos. No es para nosotros de ninguna manera, es para el Señor que nos da la fortaleza, que nos da la disposición, las ganas, el entusiasmo para hacerlo. Mayormente para los que ya andamos en el segundo tiempo, hermanos, y todavía andamos aquí trabajando. Amén. Ya después nos sentamos, ya nos podemos parar. Pero gracias a Dios aquí andamos. Muy bien, hermanos, después de estos reconocimientos, la felicitación a nuestros niños, vamos a leer la palabra del Señor.
en el pasaje que vamos a estar ocupando el día de hoy. Mire, otra ya se me movió. Pero estamos en el libro de los jueces. Vaya buscando el libro de los jueces. Capítulo 2, versículo 10. El libro de los jueces está enseguida de Josué y antes de Ruth. Está en el Antiguo Testamento, hermanos. Hermanos, está en la Biblia, ¿eh? ¿Ya están ahí? Jueces capítulo 2, versículo 10. Si me hacen favor de proyectar la lectura, muchachos, para que los que no trajeron Biblia puedan leer ahí. Dice así la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Muchas gracias porque a través de ella has bendecido mi vida, mi corazón, y además me has dado la inspiración para compartir en esta mañana. Te pido, Señor, que me des tu gracia y en mis oyentes pongas oídos atentos y un corazón obediente para atender el consejo tuyo, Señor. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y permítame antes de entrar al mensaje pues darles una cordial bienvenida ahora sí a todos en general, a todos. Amén. Y muy especialmente, hermanos, a nuestro hermano Luca, a nuestra hermana Cindy, misioneros nuestros, ¿verdad? Ahí están atrás. Saluden, hermanos, volteen de atrás, mira, allá están. Sí, allí cuando termine el culto puede acercarse, darles un saludo, un abrazo, una palabrita, ¿verdad? De que les pueda ser de motivación para su vida y su ministerio. Muy bien, hermanos, tenemos en esta tarde este texto muy desafiante, muy, ¿qué le puedo decir? Confrontador, y porque es triste, ¿no? Es lamentable pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros nietos, en el futuro separados de Dios. ¿A cuántos Dios los ha hecho verdaderamente felices? ¿Cuántos son felices con Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios hasta la muerte? Eso está bueno, hermanos, pero es muy importante asegurarnos de dejar un legado a nuestros hijos. ¿Sí? Aquí estamos viendo, hermanos, una generación que no conoce a Dios. Una generación que no conoce a Dios. Y eso es muy triste. En la Biblia, hermanos, encontramos casos de hombres que fueron muy temerosos de Dios, que fueron muy obedientes, que fueron grandes siervos de Dios, pero que sus hijos no lo fueron. Todo lo contrario. Tenemos, por ejemplo, Aarón y sus hijos que ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no les había ordenado. Tenemos el caso de los hijos de Elí también, que eran glotones y que no tenían conciencia de lo que era el servir a Dios. Y vaya que estaban en el servicio a Dios, pero no conocían realmente a Dios. Tenemos el caso del rey David, el hombre que era el hombre conforme al corazón de Dios. Resulta, hermanos, que un hijo mismo de él violó a la propia hija, o sea, a su hermanastra. Y luego en venganza, Absalón, su otro hijo, cometió venganza y asesinó a Amón. Qué terrible, hermanos. Qué cosas pueden suceder. Eso puede pasar. Si eso le ha sucedido, hermanos, a estos grandes hombres de Dios, ¿qué nos pudiera pasar a nosotros si no somos precavidos, si no nos preocupamos por realmente, hermanos, formar una generación que ame a Dios, que respete a Dios, que conozca realmente a Dios?
Según esta porción bíblica, hermanos, que hemos leído, el ciclo de decadencia espiritual comenzó precisamente, hermanos, con la muerte de esa generación, ¿verdad?, que había tomado la tierra prometida, que había tenido unas maravillosas experiencias con el Señor, pero resultó una nueva generación de israelitas. Amén. Y qué terrible, hermanos, es que esta generación ya no conocía a Dios. Y el día de hoy, hermanos, la intención es descubrir qué pasó, por qué fue así, qué tenemos que aprender nosotros para que no nos suceda. Porque podemos ser fieles creyentes, hombres y mujeres que amemos a Dios, pero también podemos vivir con nuestros hijos perdidos. Y la decadencia, hermanos, y desconocimiento de Dios es consecuencia de algunas causas importantes que les invito a considerar. Primero, hermanos, puede ser en consecuencia muy probable de una mala instrucción de parte de los padres. Esa puede ser una causa muy probable, hermanos, que dé el resultado de una generación que no conozca a Dios. Una mala instrucción. Amén. Vemos aquí, hermanos, que esta generación de padres valientes, piadosos, dejaron, hermanos, de impartir la instrucción que Dios ya desde antes de entrar a la tierra prometida les había ordenado hacer, según Deuteronomio capítulo 6. Él les había dicho, hermanos, que los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios tenían que enseñarse y que tenían que ponerse por obra en la tierra, hermanos, prometida que iban a conquistar, y que además se les enseñara a los hijos y a los hijos de los hijos. Escuchen, abuelos, la tarea no termina con los hijos, la responsabilidad es todavía con los nietos. Tenemos una responsabilidad muy seria. Esta es la mía, hermano, ya tengo, muchas gracias. Hasta colorado se puso, mire. Sí. Mediante la instrucción, hermanos, ellos de una forma perseverante deberían de dar a conocer a Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos, enseñándoles obviamente los mandatos y las obras que Dios había hecho entre ellos, pero de manera permanente. No como algunos de nosotros que de repente agarramos temporadas, ¿verdad? Esas temporadas buenas y queremos vivir una vida consagrada y queremos, hermanos, obligar a nuestros hijos que también hagan lo mismo. El plan de Dios, hermanos, es que de manera constante, de manera permanente se esté instruyendo a los hijos. Estoy hablando de esto, hermanos, porque considero muy apropiado darles un buen regalo a nuestros niños. Y el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos es darles buenos padres. Buenos padres, no malos padres. El mejor regalo, hermanos, que le podemos dar a nuestros hijos, que no termine aquí, sino que les sirva, hermanos, para su futuro, y es más, que repercuta en su eternidad. Eso es lo más glorioso que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer por ellos, ¿sí? Al parecer, hermanos, ellos entraron a la tierra prometida y se enfocaron, hermanos, solamente en conquistar, amén, desarrollarse ahí en la tierra, pero no le dieron mucha importancia a la instrucción para sus hijos, la cual Dios les había ordenado. Y el resultado, hermanos, es lamentable, es trágico. Hoy día estamos viviendo en una sociedad así. Está la gente, los padres preocupados, muy preocupados por darles lo mejor de este mundo a los hijos. Trabajan horas extras, ocupan tiempo de más para que sus hijos no sufran lo que los padres sufrieron en su infancia. Y los resultados también pueden ser trágicos. Los resultados también pueden ser muy fatales. Amén. El resultado es lamentable. Los padres, hermanos, no confirmaron la fe en sus hijos. Cuando Dios le encargó a Josué que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, cuando dice de la boca es que nunca la debería de haber dejado de enseñar. Y esa encomienda era para todo el pueblo. Nunca debería de haber dejado de hablar la palabra, los mandamientos, los estatutos de Dios a los hijos.
Qué triste. Los hijos, hermanos, de esa generación piadosa, esos sí crecieron dependiendo de la fe. Porque acuérdense que la primera generación quedó en el desierto. La segunda generación es la que había aprendido de sus propios padres en el mismo desierto. Amén. Y ellos dependían de la fe, dependían de la obediencia a Dios, al Dios de sus padres, al Dios que les había sacado de la cautividad de Egipto. Pero esos hijos nunca desarrollaron su propia fe en Dios. Esta nueva generación nunca desarrollaron una buena disposición personal propia para obedecer a Dios. Ahora la tercera generación, esos padres, hermanos, confundieron, ¿verdad?, las obras con la fe. Porque no es lo mismo, hermanos, hacer que ser. Podemos hacer muchas cosas, pero nuestros hijos, más que vernos hacer, quieren vernos. Yo siempre he dicho, hermano, que la gente aprende más observándonos que escuchándonos. Siempre. Así que, hermanos, pudiera pasar lo mismo con los padres del día de hoy si no tenemos cuidado. Usted puede ser, hermanos, un creyente fiel, obediente, mientras que sus hijos pudieran estar viviendo alejados de Dios, desinteresados de Dios, desobedeciendo a Dios, sin ningún interés, sin ninguna inspiración, sin ningún anhelo de amar a Dios. Eso es triste, hermanos, que teniendo lo mejor en nuestras vidas, que es Dios, nuestros propios hijos lo rechacen, lo menosprecien. Algo está sucediendo. Algo pasó con usted, papá, con usted, mamá. Los que ya no tienen a sus hijos aquí. Eso es lamentable. Amén. La instrucción, hermanos, es el medio ideal para que nosotros como padres podamos confirmar y además evaluar la verdadera condición, sobre todo espiritual, hermanos, de nuestros hijos. La instrucción es como el modulador, es lo que regula, es lo que nos indica qué condición, hermanos, están nuestros hijos cuando nosotros los instruimos. Primero, para confirmar, hermanos, si están convertidos a Cristo. Cuando usted instruye, hermanos, a sus hijos, cuando usted les enseña en base a las preguntas, a las reacciones que ellos tienen, usted se da cuenta si tienen a Cristo o no tienen a Cristo. Porque hay papás, ¿verdad?, que testifican de salvación, ¿verdad?, de parte de sus hijos. Sus hijos ni siquiera han dicho nada, pero los padres a veces quieren presumir que sus hijos son creyentes, que sus hijos son cristianos y testifican por ellos en lugar de ellos. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Quien es salvo realmente lo testifica, lo manifiesta con su propia vida. Amén. Y la instrucción nos ayuda a darnos cuenta, hermanos, de esta realidad. Nos ayuda a confrontarlos con la palabra de Dios. Nos ayuda, hermanos, para examinar su corazón, para confirmar la veracidad de su relación con Cristo, si le existe, ¿sí? Porque Dios eso es lo que pide. A través de la instrucción nosotros conocemos perfectamente a nuestros hijos, hermanos, a través de la instrucción. También, hermanos, para conducirnos, o más bien para conducirlos a ellos a la conversión. Cuando ya nosotros con la enseñanza, con la instrucción que nosotros le damos, nos enteramos, nos damos por bien enterados de que les hace falta Cristo, hermanos, eso nos da la pauta para conducirlos a la cruz del Calvario, a los pies de Jesús, a llevarlos, hermanos, a una experiencia realmente de salvación, que tengan una experiencia, que se les abran los ojos espirituales. Pero también nos ayuda, hermanos, para ver y para que ellos miren el mundo desde el punto de Dios, como lo ve Dios, con la instrucción, hermanos. Y cuando fuere viejo, ¿qué cosa? No se apartará de ella.
Instruyamos, hermanos, instruyamos a nuestros niños. Pero también, hermanos, una generación que no conoce a Dios también puede ser en consecuencia muy probable de un mal testimonio. De un mal testimonio. Y con mal testimonio, hermanos, me refiero a una falta o mala información hacia nuestros hijos acerca de nuestro pasado. Porque a veces los hijos nuestros ni nos conocen. Ya nos miran bañados, perfumados en el templo, sentaditos, cantando, algunos sirviendo, y no conocen realmente a veces a sus padres. Muchas veces, en algunos casos, porque a la gente le apena, sí, decir de dónde la sacó el Señor. Y nuestros hijos deben de saber eso. No sé si al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Ellos no eran el pueblo próspero en el que, como se encontraba, en la condición que se encontraban ahora allá en la tierra prometida. Ellos eran esclavos y eran gente forzada a trabajos difíciles. Estaban siendo afligidos constantemente por sus verdugos. A los niños se los mataron porque eran esclavos, eran un cero a la izquierda en la tierra de Egipto. Pero ahora en la tierra que Dios les ofreció, eran gente de bien, gente próspera, gente bendecida. No se le olvide a usted, amado hermano, amada hermana, de dónde lo tomó el Señor. Hijos que saben de dónde vienen sus padres, no se avergüencen de eso. Sepan de dónde nos tomó el Señor y den gracias y glorifiquen a Dios que ahora ustedes no tuvieron necesidad de estar en esa condición. Sí, eso es lo que pasó aquí. Pero también, hermanos, me estoy refiriendo a un mal ejemplo. Escuche bien, papás, a un mal ejemplo de nuestro presente. No nada más a una falta o mala información de nuestro pasado, sino también también me refiero, hermanos, a un mal ejemplo de nuestro presente. Eso también es mal testimonio. Y también me refiero, hermanos, por supuesto, sí, a un mal ejemplo acerca de nuestras expectativas sobre el futuro. Déjeme le aclaro eso porque a lo mejor no me está entendiendo. Puede ser, hermanos, que usted esté contribuyendo para dejar una mala generación, una generación que no conozca a Dios por razón, hermanos, de un mal testimonio de su presente. Que le esté dando un mal ejemplo a sus propios hijos, de su presente, pero también acerca de su futuro. Porque hay padres, hermanos, que no están preocupados sobre el futuro, no tienen expectativas sobre el futuro. Yo como pastor me he dado cuenta, hermanos, en algunos casos de personas que fallecen y los que tienen que pagar el funeral son sus propios hijos y se tienen que endeudar muchas veces porque tuvieron padres sin expectativas hacia el futuro. Si no tuvo expectativas, hermanos, para el momento de su muerte, menos para la eternidad. Y eso es un mal ejemplo, hermanos. Que usted como papá, que usted como mamá viva la vida delante a sus hijos como que no hay Dios, como que no hay eternidad, como que usted va a ser eterno, como que un día va a dejar de existir. Y dice la Biblia, hermanos, que los padres debemos acumular para los hijos, no los hijos para los padres. Es triste que ahora, hermanos, los hijos tomen la responsabilidad y lleven la carga de sus padres. Eso es lamentable, hermanos. Debe ser al revés. Por lo menos asegúrese, hermanos, de ponerle alas a sus hijos y que vuelen muy alto. Haría un buen trabajo. Si usted, hermanos, está como yo, que tal vez usted piense que no va a tener no va a poder acumular riquezas y una gran fortuna, por lo menos asegúrese de lo básico para que no deje problemas a los hijos. Porque eso, escúcheme bien, hermanos, los que estamos ya en el segundo tiempo, eso es mal testimonio. Eso es mal testimonio. Tenemos que tener en orden todo, buscar la manera, hermano, de dejar en orden todo, porque eso es mal testimonio.
A eso es a lo que yo me refiero. A los padres de la generación que estamos tratando, hermanos, les faltó testificar a sus hijos que ellos fueron la generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y que ellos fueron los que confiaron en Dios en el desierto, en medio de la nada, sin poseer nada. Así caminaron el desierto, hermanos, sin poseer nada, solamente obedeciendo al mandato de Dios de entrar y de tomar la tierra prometida, a pesar, hermanos, de las aparentes dificultades que ellos veían. Que estaba complicado, hermanos, no era fácil obedecer a Dios en las circunstancias en que Dios se las puso. Nosotros tenemos que testificar de esa manera. A este pueblo, hermanos, le faltó dar testimonio que Dios les había sostenido durante 40 años en el desierto y que sus vestidos ni siquiera se acabaron, no se envejecieron, ni los zapatos, las suelas se les acabó. Esos eran los milagros que Dios hizo, milagros que esta generación desconocía. Ellos tenían que haber testificado, hermanos, que Dios les había dado agua a beber, hermanos, de una peña, que Dios les había enviado comida desde el cielo. Ellos tenían que haber oído un Dios milagroso, un Dios, hermanos, que hace milagros sobrenaturales. Ellos debieron de haber testificado, hermanos, que al llegar a la tierra prometida, Dios detuvo las aguas del río Jordán y que los hizo pasar en seco, milagrosamente. Esta generación tenía que haber oído eso, hermanos, que la tierra prometida, Dios los había, hermanos, llevado a conquistar grandes batallas sobre pueblos paganos, hermanos, y hermanos, con muchas desventajas. Usted sabe, imagínense entrar a Jericó, hermanos, una ciudad fortificada, hermanos, solamente con teas, con cántaros y con trompetas. Ni siquiera una lanza, una espada, no llevaba nada. Solamente, hermanos, diciendo lo que Dios decía que dijeran, gritando lo que Dios quería que gritaran, y los muros se derribaron. Eso tenía que haber oído la generación. Eso tienen que oír sus hijos, amados hermanos. Amén. Ellos tenían que haber oído, hermanos, que Dios detuvo el sol para que ellos fueran favorecidos, hermanos, en una batalla. ¿Lo recuerdan? Ellos tenían que haber, hermanos, escuchado de esos grandes y grandes testimonios de parte de Dios. Estos padres fallaron, hermanos, en mostrar a sus hijos que ese Dios en quien ellos confiaban y quien ellos servían es a quien ellos también deberían obedecer, que deberían de temer y que deberían de reverenciar. ¿Qué estarán haciendo sus hijos que se quedaron en casa ahorita? ¿Por qué deja a sus hijos? No le hace que estén panzones y grandotes, fornidos. Usted todavía tiene autoridad sobre ellos. ¿Qué se quedaron a hacer en su casa sus hijos? Este pueblo tenía que haber hecho eso. Amén. Ellos confiaron, hermanos, y pelearon batallas estando en desventajas, sabiendo, hermanos, que solo con la intervención de Dios podían salir de esos airosos problemas. Tenían que haber oído a sus hijos. Ellos, hermanos, tenían que escuchar que este pueblo cumplió con el pacto de vivir en total obediencia a Dios en la tierra prometida, que había un compromiso. Escúcheme aquí un ratito, por favor. Una madre de familia me dijo un día: ¿cómo hago con mis hijos? ¿Cómo hago con mis hijos que no me quieren seguir a la iglesia? Y para colmo de la cosa, dice, me da mucha vergüenza que ponen música mundana en mi casa. Y a veces los vecinos me escuchan que yo estoy escuchando mis alabanzas. ¿Qué pensará la gente? Se está acordando de alguien, ¿verdad usted? ¿Qué pensará la gente, hermanos? Que es una capirotada, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿quién es quien manda ahí? ¿Quién es la autoridad ahí? ¿Quién es el dueño de la casa ahí? ¿Qué hubo? Yo le dije, mira, hermana, correrlo de la casa no puede,
Por el hecho de que no sea cristiano, si es un adulto no lo puede correr. Tiene que darle su espacio. Pero aún ese espacio está dentro de su casa y tiene que respetar sus reglas. Para eso hay audífonos. ¿Quiere música recio? Pues se le suba. ¿Quiere aventarse de los tímpanos? Que le suba. Esa es su vida. Pero déjele bien claro las consecuencias. Porque eso es su hijo, nunca va a dejar de serlo. No importa lo que sea, es su hijo. Y usted, además de poner reglas, tiene que estar orando por él, confiando que Dios lo va a salvar. Pero bien consciente de lo que es su hijo, le dije. Bien consciente de lo que es su hijo. Pero no puede, hermanos, flaquear en su autoridad. Y no es autoritarismo, hermano, es un orden de Dios. Es el orden de Dios. Amén. Debemos mostrar a nuestros hijos, hermano, lo que Dios hizo en nuestra propia vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como parte de una iglesia. ¿Cuántos están contentos con la iglesia, hermanos? Si usted conociera toda la historia, más feliz estaría. Si usted conociera realmente de dónde venimos, más feliz estaría. Yo alabo a Dios, hermanos, por tener aquí a los hermanos Holguín, tener a la hermana Licha todavía aquí con nosotros. La otra vez que fue a visitar a la hermana Licha, me acordé del carrito rojo aquel que se la regué un día. Yo le dije, píntelo, pues casa de herrero, cuchillo de palo. Pero en ese carrito rojo me acuerdo que la hermana me ayudaba a cargar a los hermanos de la San Pancho a la casa de los hermanos Vázquez, que es donde teníamos nuestro templecito. Si la gente, hermanos, conociera de dónde nos ha traído, más amaría este lugar. Amén. Debemos contarles, hermanos, la manera como Dios nos sacó de la esclavitud, del pecado. No le dé vergüenza, papá. No le dé vergüenza de dónde lo sacó el Señor. Dígale a sus hijos que usted era un perdido, que era un borracho, tal vez un vicioso, tal vez un marihuano, tal vez un drogadicto, tal vez, hermanos, era una persona iracunda, de mal carácter, una persona golpeadora, no lo sé. Dígale a sus hijos quién era usted, porque de ahí nos sacó el Señor. Dígale, hermanos, las veces que hemos estado en esos momentos sin salida, cómo Dios nos ha abierto la puerta, hermanos, a favor nuestro. Usted ha estado ahí. Situaciones, hermanos, que a veces no sabe qué hacer y que sus hijos desconocen. Los hijos están como los pajaritos recién nacidos, nomás abren la boca y comen, pero a veces no saben lo que costó ese pan. La gente, los hijos deben de saberlo, hermanos. ¿Sí? Los hijos tienen que saber, hermanos, los momentos de escasez en los cuales Dios proveyó, hermanos, de manera sorprendente, de una forma inesperada. Porque Dios ha sido fiel, hermanos. Yo les he platicado, les he testificado a ustedes y a mis hijas que a mí el Señor me enseñó a depender de Él a muy temprana edad. Casi recién convertido me enseñó a depender de Él totalmente, me quitó todo. Yo me jactaba, hermanos, de tener un buen salario, de tener buenas capacidad para poder generar buenos ingresos. Sin embargo, hermanos, cuando Dios cierra la puerta no hay quien la abra, y cuando Dios la abre tampoco no hay quien la cierre. Dios me enseñó, y en esas enseñanzas, hermanos, tantas cosas que yo he aprendido. Nuestros hijos deben de saber, porque si ellos saben, hermanos, cómo es que llegan las cosas, las bendiciones de Dios a la casa, a la familia, entonces valorarían, hermanos, lo que tienen, apreciarían lo que tienen, amarían lo que tienen, se darían cuenta. Amén. Debemos, hermanos, recordarles que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, incluyendo la salud. Amén. Los logros materiales, incluso los que están bien preparados en lo intelectual, en lo académico, eso igual también viene de Dios. Algunos de ustedes, sus padres no tuvieron la posibilidad de tener una carrera porque tuvieron que trabajar para ustedes. Pero ahora que ustedes tienen la posibilidad, denle gracias a Dios por esos viejos que trabajaron duro. Yo admiro mucho a los hermanos Mateis, hermanos. Puro profesionista tienen casa ya. Puro profesionista. Qué bendición, hermanos. Eso tiene que valorarse. Y yo, hermano, no solamente los felicito por lo que hicieron, por el resultado, porque Dios les ha dado buenos hijos. Muchachos temerosos de Dios, serios, responsables. ¿Sí? Como otros más de aquí. Amén. Tienen que, hermanos, saber eso. Esto se debe, hermanos, a que los hijos
no desarrollan una verdadera relación personal con Dios, cuando la generación ignora a Dios, desconoce a Dios. Es por eso el motivo, hermanos. Amén. Ahora, por último, creo que una generación que no conoce a Dios es en consecuencia también probable de una mala influencia. Dios les había pedido, hermanos, que no se mezclaran con los pueblos paganos, al pueblo de Israel. Y estaban ahí. Y no crea, hermanos, que estaban ahí porque Dios lo decidió. No, el pueblo de Israel fue quien decidió dejarlos. Ya después Dios los tomó como instrumento ahí, como un látigo, hermanos, para corregirlos a ellos. Pero el plan de Dios era que cuando conquistaran, acabaran con todos los pueblos paganos que estaban en la tierra. Sí. Mira, hermano, hemos visto con tristeza, valga la redundancia, esa triste realidad, ¿no? En la iglesia de Cristo, y no solo de hoy, de generaciones ya, que hijos de padres cristianos se apartan de la iglesia en cuanto los papás mueren, o también cuando llegan a la mayoría de edad, cuando ya se sienten adultos, cuando ya toman sus propias decisiones. Alguien me dijo en estos días, preguntándole yo, ¿tú visitas a esta familia? Sí, pero muy poco. Dijo, pues que ya no me gusta lo que veo. Yo conocí un hogar que eran respetuosos, que había reglas, que había orden. Lo que veo hoy ya no me gusta, por eso no me siento a gusto ahí. Eso es triste, hermanos. Y muchos pastores incluso, pero creyentes han perdido, hermanos, la batalla cuando sus hijos crecen. ¿Y sabe qué, hermano? Por unos cuantos pesos. Porque empiezan a aportar, hermanos, empiezan a contribuir en la casa y las reglas empiezan a invertir. Ahora los que ponen las reglas son ellos. O sea, los compran, papás, perdónenme, se venden por unos cuantos pesos, venden sus convicciones, venden su responsabilidad a sus hijos. Ya no les puede decir nada porque ya colaboran. Eso es lamentable, hermanos. Eso yo lo he visto, hermanos, por generaciones. Eso pasa, ¿sí? O tan pronto ellos se van de la casa, de la influencia de los padres, quienes los hacían pues asistir a la iglesia y tratar de vivir como creyentes, cuando se van, abandonan todo, hermanos. Eso habla, queridas mamás, escuchen las mamás, de un mal trabajo de madre. Y por lo general, hermanos, por lo regular, me ha dicho, sin generalizar, la mayor parte tiene que ver las mamás. Porque a veces los papás se quedan con las manos atadas, porque si la mamá dice que no, es no. Y aunque el papá quiere poner orden, hermanos, a veces no se puede. Escuchen, mamás, de antemano, por naturaleza, los hijos se apegan más a la mamá que al papá. Sean hijos o sean hombres o mujeres, siempre van más hacia la mamá. Así que piensen qué trabajo están haciendo con los hijos y con los nietos. ¿Sí? Que eso es lo que yo he visto, hermanos. ¿Sí? Esto se debe, hermanos, a que los hijos no desarrollan una verdadera relación personal con Dios. Esa es la realidad. Eso los lleva, hermanos, y los arrastra a una conformidad a la manera de vivir del sistema de este mundo y los valores de la cultura, ¿verdad?, circundante, y obviamente da como resultado una apostasía, una separación de Dios total. Separados de Dios. Cuando eso sucede, es fácil conquistar a los corazones de los muchachos. El sistema del mundo no batalla, tiene muchos recursos, muchas estrategias, muchas formas, pero eso sucede solamente, hermanos, hay una mala influencia sobre los hijos cuando no hay una instrucción y cuando no hay una buena, hermanos, un buen ejemplo. Miren, hermanos, la razón por la cual un joven nacido y criado en un hogar cristiano se aleja del Señor, tenemos que ser francos, hermanos.
es porque no conoció a Jesús como su Salvador. Y eso es también, hermanos, una buena confrontación, porque mamás, papás, Dios no nos dio hijos, hermanos, para que se pierdan, para que se condenen. Dios no nos dio hijos para que vivan en el mundo. Usted como creyente Dios le dio hijos, hermanos, para que amen al Señor, para que sirvan a Dios. Para eso Dios le dio sus hijos. Entonces debe ser muy preocupante, hermanos. Yo les decía ahorita a mis alumnos de la clase que cuando son niños, nuestros niños son miembros de asistencia transitoria en nuestra iglesia, porque son niños. Pero llega el momento donde se hacen jóvenes y si no han aceptado a Cristo, si no le han entregado su vida a Jesús, quedan en el aire, quedan sin nada. Y qué triste para usted, papá, que teniendo un tesoro en sus manos lo pueda perder. Qué lamentable es, hermano, que teniendo sus hijos 18 años con usted y vaya usted como cristiana, como cristiano, no haya logrado, hermanos, enseñarles a amar a Dios, a respetar a Dios. Eso es triste, hermanos. Sé que no le está gustando lo que le estoy diciendo, pero eso no me importa a mí. Lo que me interesa, hermano, lo que usted escuche, hermano. Porque si usted se está preguntando por qué, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Sí? O tal vez, hermano, nunca llegó a tener una relación personal con Cristo. Tuvo su experiencia, Dios lo tocó, Dios se manifestó, pero no tuvo una relación. Hermano, mientras son niños, la responsabilidad de que ellos se mantengan en una relación con Dios es nuestra, de los papás. Si nuestros hijos miran nuestro desinterés, hermanos, en servir y amar a Dios, nosotros eso van a aprender. ¿Cómo le vamos a pedir a los hijos que sirvan a Dios? O tal vez, hermanos, nunca le han permitido a Cristo el control de su vida. O sea, sí, en la emoción, en el toque de Dios, le dijeron: sí, Señor, te recibo, pero nomás respétame, no me gobiernes, yo quiero dirigir mi vida. Así como hay incluso adultos, ¿no?, que le entregan su vida a Cristo, pero con esto no te metas, Señor, nada más con lo que yo te dé permiso. Y Dios es respetuoso. Dios es muy respetuoso. Mire, todo aquel que llega a conocer verdaderamente a Cristo, hermano, nunca se aparta de Él. Nunca. Ni se deja influenciar, hermanos, por nada de lo que el mundo ofrece. Nada. Siempre se va a dar cuenta que eso es basura. Amén. Un día le preguntaron ahí al Señor, ¿verdad? Porque las palabras que estaba hablando estaban fuertes y muchos se fueron. Y le dijo el Señor a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Pero Pedro, hermanos, que era muy inteligente, dijo: ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Cuando realmente, hermanos, la gente ha conocido a Dios, nuestros hijos han conocido a Dios, hermanos, no se tiene que quedar como la mamá al lado del alambre cuando deja a su niño en el kinder. No lo tiene que vigilar, no lo tiene que cuidar. Si usted lo educó bien, si usted lo orientó bien, ellos van a saber qué hacer en los momentos cruciales de su vida, en el momento de la tentación, en el momento, hermanos, de la seducción del mundo. Ellos van a saber qué decidir, qué hacer, hermanos. Amén. Tenemos que pensar en esta realidad, hermanos. Sí. Ellos están conscientes, hermanos, de la gran diferencia entre vivir con o sin Cristo en este mundo. Los hijos que conocen a Dios. Sí. Ya pregunto, ¿ya le dijiste a tus hijos, verdad, que las redes sociales no son indispensables? ¿Ya se lo enseñaste? No son indispensables. A veces no son necesarias ahorita por la razón en que estamos, pero no todos los hijos lo necesitan. No lo necesitan.
Ya le dijiste que no son las redes sociales para todas las personas. No es para todos, hermanos. Otra vez les vuelvo a recordar, papás, mamás, especialmente mamás, que le han permitido a sus hijas menores de edad estar en las redes sociales. Una muchachita de aquí, hermanos, tenía contacto con un hombre prisionero en el Cerezo, un delincuente, una persona mala. Y otra de ellas ya no está aquí, está en líos, en problemas muy serios. Y todo comenzó en las redes sociales. Usted dice, mi hija es muy seriecita, no sale de la casa. No necesita salir de la casa. Ya hoy día para perderse no necesita salir de la casa. Los hijos se pierden dentro de la misma casa, dentro de su misma habitación. Ahí mismo se pueden perder. Sí. Tenemos que platicar con nuestros hijos acerca de este asunto. Sí. Y yo estoy hablando de los de aquí, no creo que estoy hablando de los de fuera, hermanos. De lo que yo veo aquí, de lo que sé de aquí, de sus hijos. Menores de edad, hermanos, hablando con presos del Cerezo. Qué terrible, hermanos. Pero eso sí, como tienen miles de seguidores, pues están felices, ¿no? Y como a lo mejor le falta una palabrita de ánimo de los papás a los hijos, y allá se las dan, les dicen unas cosas bonitas y se la creen. ¿Cuántas cosas no han sucedido, hermanos? Ya están haciendo leyes. Ya están haciendo leyes ya precisamente por esa razón, por tantas y tantas cosas que están pasando, acosos, violaciones, secuestros, que se han, hermanos, concertado a través de las redes sociales. Sí, ya está uno que vende una cosa, ya le advierten ahí, si se va a entrevistar con alguien, tenga cuidado, vaya a un lugar público y tenga cuidado. Yo ahí vivo, hermanos, en un lugar donde se para el camión y veo chamaquitas, hermanos, que están a risa y risa como loquitas, riéndose solas con el celular. Digo, ¿con quién estarán hablando estas niñas? ¿Con quién estarán hablando? ¿Ya le dijo usted a sus hijas, a sus hijos, que estas son herramientas de doble filo? A lo mejor un día los va a requerir por cuestión de su trabajo o de su comunicación necesaria con algún grupo indispensable, pero es un arma de doble filo, hermanos. Ya les dijo, hermanos, que son sumamente peligrosas. Ya les dijo que las redes sociales son una mala influencia para sus vidas. No se lo ha dicho porque usted le compró el celular y además le permitió que tuviera sus cuentas ahí. Tenga mucho cuidado, hermanos. La otra vez estaba hablando yo con alguien, chamaquito, que yo considero que ya pudiera salir y no tiene redes sociales. Y alguien, los demás, ¿verdad? Le hacen bullying, ¿no? Se la ríen. ¿Cómo que no tiene redes sociales? Es que no las necesito. No las necesito. Y luego, ¿no te da pena a ti porque te digan eso? No, a mí no me importa lo que digan. A mí lo que me importa es estar bien yo conmigo y con mis padres. Si mis padres dicen que no es tiempo, no es tiempo. Los veo muy serios, hermanos. Miren, les voy a leer 1 Corintios 15, 33 al 34. No erréis. Las malas conversaciones, o sea, las conversaciones innecesarias, a escondidas, con gente extraña, con gente que no conocen tus propios padres, con gente que ustedes no conocen. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis. Escuchen, jóvenes, escuchen, papás, es pecado el dejarse influenciar. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, dicen, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Quiénes se dejan influenciar? Los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios son los que se dejan influenciar por las malas amistades,
por las malas personas. Estoy concluyendo, hermanos. Quisiera hablar mucho más, pero creo que con eso es necesario. Sí. Estamos, hermanos, por dejar algunos de nosotros este mundo, pero viene la nueva generación. En el caso del pueblo de Israel, se fueron los que conocían a Dios, pero se quedó una generación que no conocía a Dios. Sabían de Él, pero lo desconocían a Él. Eso es lamentable. Y eso se debió, hermanos, a la falta de instrucción de los padres, a la falta de un buen testimonio de los padres. Y también se debió al permiso de los padres, para que tengan malas compañías, o sea, malas influencias. A veces la mamá dice, no van, y el papá dice, déjalos ir, vieja, tú también fuiste joven, acuérdate. Sí, pero algunos de nosotros no conocíamos a Dios. Ahora conocemos a Dios y sabemos a lo que van, lo que les espera. Para concluir, hermanos, quiero decirle, hermano, que el desconocer a Dios, consciente, escúcheme bien, consciente o inconscientemente, desenlaza en un desenfreno moral. El que no conoce a Dios, hermano, de alguna forma se tiene que satisfacer en la vida. El que no ama a Dios, algo ama. Yo me preocupo mucho. Ayer me decía Jovas de los muchachos seriecitos, esos que no hablan nada. Dijo, pastor, porque no sé ni por qué salió, pero usted dice, acuérdese que hay que tenerle miedo a los que casi no hablan. Esos seriecitos introvertidos, quién sabe qué traerán adentro, hermanos. Ni novia tienen, ni adoran a Dios, ni hablan. ¿Qué traerán adentro? ¿Qué traerán en su cabeza? Hay que tenerles miedo, hermanos, Sí. Ahí la gente dice, habías de ser como él, bien seriecito, quién sabe. A esos hay que tenerles mucho pendiente. Si no aman a Dios, ¿sí? El desconocer a Dios, consciente o inconscientemente, desenlaza en un desenfreno. Desconocer a Dios, hermanos, consciente o inconscientemente, desenlaza en una apostasía total, en un alejamiento de Dios, separación de Dios. El desconocer a Dios, así consciente o inconscientemente, hermano, esclaviza a la idolatría. Este pueblo, hermanos, cayeron en la idolatría después de haber conocido sus padres al Dios verdadero. Ahora tenían, hermanos, que postrarse ante imágenes que no eran dioses, que no eran Dios. Qué lamentable, hermanos, qué lamentable. Yo miré un muchacho hace días, hermanos, que en su cuerpo se tatuó las imágenes de dioses que sus padres nunca le enseñaron. Todo lo contrario, hermanos, venía a la escuela dominical donde se le instruyó acerca del Dios verdadero. ¿De dónde agarraste tú eso, mijo? ¿De dónde lo aprendiste? No, pues es la que me cuidan, pastor. Otros dicen que hasta esa otra que le dicen la señora blanca bonita, no sé qué, que no tiene nada de bonita, ¿no? Y se la andan poniendo. Gente que conoció a Dios, un muchacho que puso este piso, hermanos, este piso y un tapetito que hizo allá de pura cerámica en la entrada. Aquí estaba adorando a Dios, se hincaba. A mí me dijo el pastor, déjenme poner yo esto, quiero que quede muy bien. Y era sincero, amaba a Dios, estoy bien seguro de eso. Sí, pero algo pasó. Ahora es un adorador de esa tremenda por allá. Qué lamentable, hermanos. Hijos nuestros, en eso desenlaza. Ahora, el desconocer a Dios, hermanos, consciente o inconscientemente provoca, escuche bien, el enojo de Dios, papás. Usted dice, pues ahí sabrán ellos. Yo ya les testifiqué, yo ya los invité. No es suficiente, hermanos. Eso, si usted no ha logrado que sus hijos se conviertan, hermanos, porque hay gente, a veces la gente se consuela y dice, yo confío en la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque me muera y no lo vea, yo sé que Dios los va a salvar. ¿Quién sabe? Si usted es una fiel creyente y es un plan de Dios
hacerlo así, sí lo creo. Pero si usted es una mala creyente, un mal creyente que no busca a Dios, que no busca su palabra, que no viene a la oración, que hace lo que le da la gana, usted no es una fiel creyente. Y esa promesa no tiene vigencia en una actitud así. Esa promesa tiene, hermanos, cumplimiento en alguien que realmente cree en el Señor Jesucristo. Creer es obedecer. Creer, hermanos, es cumplir, estar comprometido de día y de noche. Y el desconocer, hermanos, a Dios, consciente o inconscientemente, eso expone a nuestra generación, hermanos, a vivir sin Dios. ¿De dónde agarra usted eso, pastor? Les leo el versículo 11 en delante del mismo capítulo que leímos. Si lo pueden poner ahí, versículo 11 al 17. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, se corrompieron y se fueron a la idolatría. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, apostasía, y se fueron tras otros dioses, idolatría, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, apostasía, y provocaron a ira a Jehová. Y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. Escuche bien: y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. ¿Usted quiere una generación así? ¿Dejar una generación sin Dios? Como Jehová lo había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, dice, gran aflicción. Escuchen, muchachos que conocieron a Dios de niños, no lo hagan por sus padres, háganlo por ustedes mismos. Conságrense a Dios, amen a Dios, porque si sus padres no le dieron buen ejemplo, tenemos la palabra que te enseña cómo vivir. Tenemos la palabra que el modelo no es tu padre realmente, el mejor modelo es Jesús. Si tus padres te han fallado, si la gente te ha fallado, si pastores te han fallado, Cristo no ha fallado jamás, ni te va a fallar jamás. Necesitas caminar con Dios. ¿Sí? Y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Dice: ellos no hicieron así. Ellos no hicieron así. Qué triste es eso, hermanos. Hay muchos testimonios, hermanos, tristes testimonios. Esos sí son testimonios de personas, hermanos, que sirvieron a Dios y terminaron en esa condición. Y entre ellos, yo les he hablado aquí de un testimonio que me tocó conocer. Un hombre, hermanos, que era, no olvides, hermanos, para la predicación, cuidado, como pocos como él, y que Dios usó levantando varias obras aquí mismo en la ciudad, pero finalmente terminó abandonado de su esposa, abandonado de sus hijos, abandonado de su salud, abandonado de Dios. Murió solo, como un animal. A veces los animales tienen una muerte más digna, separado de Dios. Eso es lamentable. Conocí otro, hermanos, famosísimo, Raúl Castrejón el Piolín, que levantó grandes centros de rehabilitación en toda la República Mexicana, rescatado por Dios desde las Islas Marías y hecho instrumento por Dios para salvación de muchas gentes. Lo encontraron muerto, hermanos, en una sobredosis, sin hijos, solo. Porque tiene que tener cuidado, hermanos. Tenemos que, hermanos, dejar una generación que conozca a Dios.
A mí me da un coraje, hermanos, y un celo cuando veo muchachos que llegan al culto cuando les da la gana. Y usted está aquí con sus manos levantadas, muy santo o muy santa. ¿Por qué deja a sus hijos si viven en su casa? ¿Quieren su independencia? Que se independicen. Que se independicen. Pero mientras están en su casa, hermanos, usted tiene que poner orden. Porque eso da más testimonio, hermanos, que siendo blandito o blandita, para no hacerlos enojar. Si se enojan, si se ofenden, hermanos, ellos están ofendiendo más a Dios. Y nosotros estamos para honrar a Dios. Estamos para honrar a Dios. Así que este mensaje, hermanos, es para que usted tome conciencia. Póngase de pie, por favor.